Muy buenas noches con todos. El día de hoy tenemos el simposio de Psicología Clínica Infanto-Juvenil. Tenemos el honor de contar con diferentes exponentes como lo es Gain Santillán Nicole, Boero Juliana, Yuquilema Ramírez, Figueroa Palma y quien les habla Estupiñán Quiñones, y voy a actuar el día de hoy como moderadora del simposio. Siguiente. Ahí está. Bien, primero vamos a hablar sobre lo que son los miedos, las fobias y las ansiedades específicas. Primero, nosotros como psicólogos clínicos lo que tenemos que diferenciar es entre los miedos normales propios de la infancia, que los niños normalmente pueden tener miedo a una araña o a un bicho que aún no conocen, o tener también diferenciarlo de ya una fobia, que ya viene a ser un miedo patológico. ¿Cuál es la diferencia más grande de estos? Que los miedos normales propios de la infancia se van a ir espontáneamente con el paso de los años. Sin embargo, los miedos patológicos, estos sin un tratamiento no van a salir, por así decirlo, normalmente. El niño va a sufrir con esto el resto de su vida. Para analizar, hacer un análisis topográfico de una ansiedad, se debe tener tres tipos de respuestas. Una respuesta psicofisiológica, una respuesta motora y una respuesta cognitiva. Cuando hablamos de ansiedad, ya hablamos de una ansiedad por una fobia. Esto se va a dar que el miedo va a ser desproporcionado a las demandas de la situación. Es decir, el niño va a estar muy alterado y no va a poder controlar ese miedo. Y el miedo de este niño va a ser de una elevada intensidad y esto va a convertir su actitud en desadaptativa. Es decir, la gente lo va a empezar a mirar raro y los niños no van a querer convivir con él por ese tipo de actitudes que tiene con respecto con los demás. Siguiente. Bien, en el momento de hacer la evaluación, debemos realizar diferentes cosas para tener un correcto diagnóstico y así un correcto tratamiento. Primero debemos realizar un inventario de miedo. Estos inventarios de miedo se aplican de niños a partir de 2 años o a sus padres y maestros. Estos inventarios de miedo incluyen una amplia lista de situaciones que pueden generar miedo en el niño y también una escala tipo Likert que va a tener 3 o 5 puntos para poder evaluar el grado de miedo infantil. Luego vamos a proceder a la observación. Vamos a hacer la observación en una situación artificial o una situación natural para evaluar cómo se desenvuelve el niño en caso de estar presente con el miedo. Y también tenemos otras técnicas como una escala de estimación para tener más o menos en qué grado nosotros podríamos poner el miedo del niño. Y también un registro psicofisiológico para saber si su respuesta respiratoria aumenta o disminuye y también sus latidos. Ya cuando hablamos del tratamiento, gracias a Méndez en 1999, se distinguieron 4 estrategias para poder lograr que un niño interactúe con estímulos fóbicos. Primero, hay que reducir el grado de temor que va a generar esta situación fóbica. Esto mediante la graduación de la presentación de estos estímulos fóbicos, también utilizar las representaciones de estos estímulos y disponer un ambiente relajado y seguro para que el niño pueda estar tranquilo. El segundo tratamiento va a ser proporcionar ayudas externas al niño para que éste se aproxime al objeto fóbico. Luego, producimos cambios internos en el niño para que éste se enfrente a la situación a la que le tiene miedo. Esto mediante una relajación, ejercicios de respiración y también ejercicios de imaginación. Y por último, hay que motivar al niño para que pueda repetir esta conducta cuando se encuentre en un futuro con el objeto que le da miedo. En este momento, si el niño va a ignorar las respuestas defensivas y las quejas o las muestras de miedo, se va a retirar cualquier conducta fóbica. Siguiente.
Bien, también tenemos otros tipos de tratamiento, que son las técnicas del enfoque neoconductista mediacional. Estas van a ser de desensibilización sistemática, y esto va a ser antes de la preadolescencia, es decir, entre 9 y 10 años. Esto va a contar con una relajación muscular, una imaginación emocional y también diferentes variantes, como lo son las imágenes emotivas y también una terapia en grupo o una terapia en vivo con el psicólogo. Las técnicas operantes van a ser también, la mayoría de estas terapias van a incluir elementos operantes, como por ejemplo el refuerzo positivo de las conductas de aproximación, aunque estas no se programen de una forma muy explícita. Y también tenemos procedimientos de modelado, que son modelado in vivo y modelado simbólico. Las terapias cognitivas y las terapias de juego, que son las que más se utilizan en los niños muy pequeños, para que estos vayan mejorando la conducta que va a tener el niño cuando esté en situaciones que le produzcan ansiedad o miedo. Siguiente. Bien, la ansiedad generalizada y el trastorno de pánico en niños y adolescentes es un poco más avanzada. Los criterios para diagnosticar el trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad y una preocupación excesiva. Estas van a estar presentes más días que en los que no tienen esta ansiedad. Esto se da al menos por 6 meses y tiene una amplia gama de acontecimientos o actividades. A este niño se le va a resultar muy difícil controlar este estado de preocupación, y también esta ansiedad y la preocupación va a tener otros síntomas, como una inquietud, una fatigabilidad, una dificultad para concentrarse o una dificultad para tener la mente en blanco. El niño va a estar muy tenso en cuanto a los músculos y va a tener una dificultad muy grande para conciliar o para mantener el sueño. El niño se va a levantar por las noches y también va a tener, como dije anteriormente, una preocupación incontrolable. Cuando hablamos ya de ansiedad, los síntomas, cuando hablamos del trastorno de pánico, los síntomas van a ser palpitaciones, sudoración excesiva, temblores de las manos o de los pies, incluso los labios. El niño va a sentir como que se ahoga, como que se atraganta, va a tener muchas náuseas, y a cierta edad, en la preadolescencia, alrededor de los 9 y de 11 años, y también en la adolescencia, más que todo en las mujeres, van a experimentar un miedo irrazonable a morir. Siguiente. Bien, cuando hablamos de la evaluación de estos trastornos debe ser muy cuidadosa y debemos de tener diferentes estrategias. También debemos tener muy en cuenta los diferentes ambientes en los que el niño se va a desenvolver, y vamos a utilizar las entrevistas semiestructuradas, también entrevistas estructuradas, un autoinforme que va a servir al psicólogo para anotar en qué momentos el niño siente una ansiedad a estar con diferentes personas. Puede ser una ansiedad a, por ejemplo, exponer en público, o diferentes ansiedades que se producen con diferentes actividades que pueda realizar el niño. Y también, como en el caso de las fobias, una evaluación psicofisiológica. El tratamiento, aquí vamos a hacer diferentes intervenciones como terapias cognitivo-conductuales, y estas van a tener un programa integral cognitivo-conductual de Kendall, que consiste en trabajar también con los padres y con el joven para que vayan introduciendo al niño un poco a la sociedad. También tenemos tratamientos psicosociales de Silverman y Curtines, y la intervención familiar de Barrett-Rapedatz, y que este va a ser más que todo con los padres, que le vamos a enseñar a los padres a ayudar al niño a que no sienta esa ansiedad, a tratar de que le den el apoyo emocional, ya sea en casa o fuera de esta, para que el niño se sienta seguro con sus padres y ya no experimente esta ansiedad social. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la depresión en la infancia y adolescencia. La depresión se define como un problema psicológico complejo cuyas características van a ser el estado de ánimo irritable o disfórico, falta de motivación, alteración del apetito, del sueño, de la actividad motora,
disminución de la conducta instrumental adaptativa, cansancio, ideas de muerte o de suicidio, dificultades para poder pensar o de concentrarse, indecisión, baja autoestima y sentimientos de culpa. Pues nosotros vamos a clasificar la depresión como la primaria, en la cual se dice que es la depresión que está por trastornos principales, y también por la secundaria, que son consecuencias de un problema médico o psicológico. Ahora, con respecto a la depresión unipolar, esto quiere decir que son episodios depresivos, y la bipolar es la suma de episodios depresivos más episodios hipomaníacos. Ahora, entre la depresión mayor y versus la distimia, que es la depresión pues que está catalogada como duradera, o sea que ya es un tipo de depresión que puede durar 2 a 3 años. Ahora, con respecto a la depresión endógena, que esta aquí puede ser causada ya sea por problemas fisiopatológicos en el cerebro, y la exógena, que es causada por trastornos externos, ya sea tanto en la infancia como en la adolescencia, como pueden ser traumas en esas etapas. Siguiente, por favor. Y bueno, así es como se puede ver la depresión en niños. Siguiente, por favor. Con respecto a su epidemiología, la prevalencia de la depresión infantil se sitúa en un entorno del 2%, y durante la adolescencia puede aumentar y alcanzar índices próximos a los de la vida adulta. Con respecto a la evaluación, para poder evaluar el trastorno depresivo, pues se debe realizar la escala de evaluación de la depresión, escala sintomatológica depresiva para el maestro, y entrevistas, cuestionarios y autorregistros. Aquí el niño debe ser tratado con psicoterapia o terapias psicológicas. Ahora, con respecto al tratamiento, usualmente cuando ya la depresión es catalogada fuerte y que ya el niño o adolescente se autolesione, pues aquí se le realiza farmacoterapia. O sea que ya al niño o adolescente se le debe tratar con medicamentos. Además de eso, también se debe tratar con tratamientos psicológicos, tratamientos biológicos y programas de emoción-cognición. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a los trastornos de conducta alimentaria, tenemos dos principales, que es la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La anorexia se caracteriza por un rechazo al mantenimiento del peso normal, miedo intenso a engordar, a pesar de existir un peso por debajo del ideal. Existe una distorsión perceptiva de la imagen corporal y la negación total o parcial de la enfermedad. Ahora, con respecto a la bulimia nerviosa viene definida por una preocupación excesiva por la comida. Y aquí vamos a evaluar de que la bulimia quiere decir que es el aumento o el exceso de ganas de comer y de eliminarlas por medio del vómito, vómitos autoprovocativos. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento, pues se debe llevar a cabo ya sea por un equipo multidisciplinario, también del área médico-endocrinología, psiquiatría y psicología, porque estamos hablando de un trastorno y puede llevar a extremos, como por ejemplo la muerte. Se distinguen diversas modalidades de tratamiento, como es la hospitalización y tratamiento ambulatorio. Aquí en estos cuadros que pues son las diapositivas podemos apreciar cuándo se debe realizar un ingreso hospitalario a una persona con anorexia o bulimia. En el primer cuadro podemos apreciar de que se debe ingresar al hospital a una persona anoréxica cuando la pérdida de peso ha sido del 25 al 30% en menos de 3 meses, cuando existe arritmia, trastornos hidroelectrónicos graves,
fallos en tratamiento ambulatorio, rechazos del manifiesto al alimentarse y urgencias psiquiátricas. Mientras tanto, en los criterios de la bulimia, pues aquí podemos apreciar que existe depresión, trastornos de personalidad, psicosis tóxica, atracones e incompetencias familiares manifiestas. Y es así como se puede apreciar los criterios y la determinación del ingreso hospitalario y también el ingreso a la modalidad hospitalaria del día, con respecto a la anorexia y la bulimia nerviosa, que ya sería el último cuadro en el que vemos en la diapositiva. Aquí podemos apreciar que el paciente va a tener desnutrición grave, complicaciones somáticas, descompensación psicopatológicas. Nosotros sabemos que ante el examen físico de la persona, nosotros estamos hablando de anorexia y bulimia cuando el IMC está por debajo de 16, que ya se lo cataloga como desnutrición. Y bueno, existen varias maneras de poder catalogar a estos pacientes con anorexia y bulimia. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es John Figueroa y les voy a continuar hablando sobre el abuso sexual infantil. Los niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales van a tener un mayor riesgo de desarrollar problemas interpersonales y psicológicos que otros igual de su misma edad que no han sufrido estos abusos. La forma en la que el niño puede percibir el abuso sexual sufrido y su adaptación al mismo va a depender en gran medida del apoyo que le presenten sus cuidadores al momento de producirse la revelación. La exposición al abuso sexual infantil se va a relacionar con un amplio rango de consecuencias negativas. A largo plazo, entre estas tenemos tasas elevadas de estrés postraumático, trastornos de la personalidad. Vamos a tener disfunciones sexuales en caso de que el niño haya sido abusado en su niñez y al momento de crecer, si nunca se reveló que fue abusado, es probable que él padezca este tipo de problemas. Vamos a tener trastornos somáticos, consumos de drogas, alcoholismo, intentos de suicidio y problemas de revictimización. La siguiente diapositiva. Al momento de la evaluación, el entrevistador que realiza la entrevista va a tener que tener en cuenta estos puntos para poder realizar una buena evaluación y determinar el grado o categoría que pueda tener o haya sufrido, en este caso, el infante. Los puntos que tiene que tener en cuenta es que los niños al momento de realizar la entrevista tienen que estar acostados, tienen que estar en un ambiente relajado, de lo contrario ellos no se van a sentir en un ambiente en confianza. El ambiente debe ser privado, debe ser informal, tiene que estar libre de perturbaciones, que nadie los interrumpa y libre de accesorios con los que el niño pueda distraerse. Mientras más pronto se realice la entrevista, los actos de abusos estarán frescos, entonces el niño no tendrá la posibilidad de olvidar lo que habrá sucedido. El profesional en la entrevista debe mantener la mente abierta, debe mostrarse amistoso, debe tener en cuenta diversas hipótesis sobre lo sucedido, sin aceptar de antemano o cómo validar la información previa a la entrevista. El entrevistador tiene que recalcarle, en este caso al niño, que es importante decir la verdad y no inventarse nada. Y tratar de recordar lo más claro posible lo que haya sucedido. La siguiente diapositiva. Una vez que nosotros tomamos en cuenta estos puntos, nosotros podemos clasificarlo en varias categorías. La primera categoría nos habla de características generales, trata de analizar las afirmaciones en su conjunto, teniendo en cuenta los criterios de la estructura lógica, producción desestructurada y la cantidad de detalles que la entrevista puede ofrecer. La segunda categoría es de los contenidos específicos. Estos los van a componer cuatro criterios: adecuación contextual,
discreción de interacciones, reproducción de la conversación y complicaciones inesperadas. La tercera categoría tiene peculiaridades del contenido, valora si hace una referencia explícita o da detalles distintivos a emociones, asociaciones o sentimientos. La cuarta categoría está relacionada a contenidos con la motivación, se refiere a la capacidad que tiene el niño para elaborar una explicación con diferentes contenidos. Y finalmente tenemos la quinta categoría, donde vamos a tener diversos elementos específicos de la agresión. Aquí, a su vez, está compuesta por 3 fases de evaluación, donde se va a realizar una valoración global de la declaración, catalogándola como creíble, probablemente creíble, intermediaria, poco creíble o no creíble. La siguiente diapositiva. En cuanto al tratamiento, va a requerir que el terapeuta aborde las creencias y actitudes de las víctimas, sus reacciones emocionales y las respuestas conductuales. Se ha demostrado una apropiada intervención en lo que es una terapia cognitivo-conductual, centrada en el abuso, para así poder abordar 4 dinámicas traumáticas que explican la sintomatología de la víctima. Estas estigmación, sentimientos de impotencia y sentimientos de traición. Tenemos también que podemos hacer una intervención con el niño, y aquí se aplican también técnicas cognitivos conductuales, en las que se va modelando y se va enseñando sobre todo habilidades de seguridad personal y cómo lidiar con los sentimientos que le produce al niño el que haya sido abusado. La siguiente diapositiva, por favor. Luego, bueno, también les voy a hablar sobre lo que vendría a ser el retraso mental. El retraso mental o deficiencia mental engloba a un grupo de personas muy heterogéneo que se distingue por su dificultad para afrontar los aprendizajes escolares y el funcionamiento independiente en la comunidad. No debemos utilizar esta expresión para referirnos a aquellos individuos con niveles de inteligencia o adaptación que solamente requieren un apoyo intermitente o limitado en sus vidas. Así como siempre que sea posible, antepondremos el término persona con a la etiqueta con discapacidad. El retraso mental supone básicamente una capacidad intelectual generalmente significativa inferior por el promedio, que se va a acompañar de limitaciones a las actividades o habilidades de manera diaria, como pueden ser la capacidad de establecer relaciones interpersonales, de utilizar recursos comunitarios, de tener un autogobierno, de tener sus habilidades académicas funcionales. Va a tener complicaciones a la hora de realizar trabajo, a la hora de expresar sus habilidades académicas. Se considera un retraso mental cuando o capacidad intelectual inferior, cuando tiene un coeficiente intelectual situado alrededor de 70. La siguiente diapositiva. También vamos a hablar sobre el retraso mental leve, retraso mental moderado y retraso mental grave, que es como la clasificación. Las personas con retraso mental leve tienden a tener problemas a la hora de desarrollar habilidades sociales y comunicación durante los años preescolares, entre 0 a 5 años de edad. Tienen escasas limitaciones sensoromotoras y con frecuencia no se detecta hasta cuando entran a la escuela, momento en el que suelen aparecer estas dificultades relacionadas con los contenidos académicos y problemas de conductas. En cuanto al retraso mental moderado, la mayoría de las personas en este nivel van a adquieren habilidades de comunicación durante los primeros años de la niñez, pueden beneficiarse de una formación laboral y con apoyo poder tener su propio cuidado personal. Pueden también beneficiarse también de un entrenamiento en habilidades sociales y laborales, pero es improbable que progresen más allá de lo que constituye contenidos básicos en materias escolares. Durante la adolescencia, sus limitaciones en habilidades sociales
pueden interferir las relaciones que puedan plantearse con los demás. Ya en la etapa adulta, la mayoría son capaces de realizar trabajos no cualificados o semicualificados con apoyos en talleres protegidos en el mercado general del trabajo. Estos se van a adaptar bien a la comunidad, aunque puedan requerir también apoyo para tener una vida independiente. En cuanto al retraso mental grave, estas ya tienen la necesidad de apoyos extensos generalizados en personas con este nivel de retraso. Suele estar en muchas ocasiones relacionadas con problemas de salud y físicos. Entre las principales limitaciones que presentan estas personas está la baja tasa de adquisición de nuevas habilidades, dificultad en el mantenimiento y generalización de actividades aprendidas, déficit en las habilidades de comunicación, deficiencia de desarrollo físico y psicomotor y déficit en las habilidades de autoayuda y frecuencia de conductas desadaptativas. Gracias. Buenas noches, yo soy Dani Yuquilema y continúo con la exposición. Vamos a hablar de un tema que es la hiperactividad infantil. Este también es conocido con el nombre de trastorno por hiperactividad con déficit atencional. Este es un trastorno del desarrollo caracterizado por niveles de falta de atención, sobreactividad e impulsividad inapropiados desde el punto de vista evolutivo. Estos síntomas se inician a menudo en la primera infancia, son de naturaleza relativamente crónica y no pueden ser atribuidos a alteraciones neurológicas, sensoriales, de lenguaje o motoras graves. La problemática principalmente está asociada a ciertas áreas. Por ejemplo, podemos mencionar que este es un trastorno disocial, va a causar dificultades de aprendizaje, también déficits cognitivos, trastornos emocionales con baja autoestima y problemas de relación social. La mayoría de los niños hiperactivos presentarán cocientes intelectuales ligeramente por debajo de la normalidad, aunque pueden haber casos en que muchos están dentro de los límites de normalidad y otros pocos están cerca de la deficiencia. La siguiente diapositiva. Ya, para su diagnóstico vamos a basarnos en los criterios diagnósticos establecidos por el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Para estos vamos a ver la inatención y la hiperactividad e impulsividad propiamente dicha, por lo cual se han establecido varios síntomas de entre todos los que vemos en los cuadros. Por ejemplo, se dice que en los niños que presentan 6 o más de los siguientes síntomas, va con persistencia que dure al menos 6 meses hasta un grado inconsistente con el nivel de desarrollo y que va a impactar negativamente las actividades sociales y académicas. Entonces, si presentan 6 de estos síntomas, se los puede diagnosticar con este trastorno. Entre los síntomas de inatención podemos mencionar que estos pacientes o estos niños a menudo no prestan atención suficiente a los detalles o incurren en errores por descuido en las tareas escolares. También otro podemos mencionar que a menudo tienen dificultades para mantener la atención en áreas o en actividades lúdicas. También parece que estos pacientes no prestan o no escuchan cuando se les habla directamente, y ahí tenemos los demás síntomas. Por parte de la hiperactividad e impulsividad tenemos otros síntomas que, por ejemplo, podemos presentar, o más bien dicho, observar que a menudo mueven en exceso las manos o los pies. También abandonan su asiento en la clase o en situaciones que se espera que permanezcan sentados. También pueden hablar en exceso y además tienen dificultades para guardar su turno. Entonces aquí tenemos todos los síntomas que puede presentar un niño o un paciente que presenta una hiperactividad. La siguiente diapositiva. Hablando acerca de la epidemiología, esto es muy importante conocer que se desarrolla en las primeras edades y hay que prestar una importante atención a múltiples conductas relacionadas con un exceso de agitación. Por lo general está asociado o encontramos esto en la edad escolar, cuando aquí ese trastorno presenta una mayor gravedad. Para hablar acerca de las teorías que tratan de explicar por qué se desarrolla este trastorno, se ha establecido el modelo motivacional de Russell Barkley, en el cual esta persona manifiesta que el problema básico de la hiperactividad se articula sobre 2 factores. Uno que es la relativa insensibilidad a los estímulos ambientales socialmente que deben ser considerados relevantes.
y también el otro, que es un déficit en las conductas gobernadas por reglas. Hablando acerca del tratamiento, este se basa en un tratamiento farmacológico que es por tranquilizantes, antidepresivos y sales de litio, entre los que podemos mencionar es el metilfenidato, la dextroanfetamina y la pemolina. También tenemos un tratamiento que es cognitivo-conductal, en el que aquí tenemos el entrenamiento de autoinstrucciones, la terapia de solución de problemas o los métodos de autocontrol. Y también tenemos tratamientos combinados, que desde hace años se viene probando la eficacia de estos tratamientos mixtos, que están integrados frecuentemente por medicación estimulante, que preferentemente el metilfenidato, y también técnicas de manejo de contingencias, entrenamiento a los padres y a los profesores, junto con procedimientos cognitivos como es el entrenamiento en autoinstrucciones que ya antes mencioné y la solución de problemas. La siguiente diapositiva. El siguiente tema a hablar es el comportamiento agresivo. Este es uno de los trastornos que más invalidan a los padres y a los maestros en conjunto con la desobediencia. Eso es un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia y que si no se trata adecuadamente o oportunamente va a derivar en un fracaso escolar y también en una conducta antisocial presente en la adolescencia e incluso en la edad adulta, porque principalmente los niños que padecen o tienen un comportamiento agresivo presentan dificultades para socializar y adaptarse al propio ambiente. Entonces, la agresividad en los niños se presenta generalmente de forma directa, ya sea con un acto violento físico, como son patadas, puñetes, o también con una acción verbal, como son los insultos. Pero también podemos encontrar una agresividad indirecta o desplazada, según la cual el niño agrede a los objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto. Por parte del diagnóstico, esta agresividad infantil se lo cataloga como trastorno de conducta y esto se encuentra entre los más fáciles de identificar entre todas las condiciones coexistentes. Pues estos involucran comportamientos que se detectan fácilmente, como son las rabietas, la agresión física, que esta incluye atacar a otros niños o incluso atacar a animales. También las discusiones excesivas, también el acoso, la amenaza a otros. Estos pacientes por lo general inician las peleas, incluso tienden a robar y presentan otras formas de desafío y resistencia a la autoridad. La siguiente diapositiva. Hablando acerca de las teorías que tratan de explicar por qué se presenta la agresividad infantil, tenemos las teorías provenientes de la etiología, que estas postulan la agresión que es un instinto común de las distintas especies y que es derivado de la defensa de la territorialidad y de la supervivencia. Tenemos la teoría biológica, que esta manifiesta que existe una mayor actividad en la amígdala y una menor actividad en el lóbulo frontal, y estas son las causantes del comportamiento agresivo. Las teorías activas manifiestan que la agresividad es innata, es decir, se nace o no se nace con ella. Y las teorías reactivas, o también conocidas como del impulso, estas manifiestan que la frustración es el causante principal que facilita la agresión. Por último, hablando de tratamiento, se van a emplear para tratar a estos pacientes unos objetivos. El objetivo con el niño es principalmente modificar el comportamiento agresivo por medio del aprendizaje de nuevos repertorios que sean incompatibles con la agresividad, tales como podemos mencionar las conductas prosociales, las habilidades de comunicación, el autocontrol y expresión de sentimientos. El entrenamiento en habilidades de solución de problemas también resulta útil para que el niño aprenda nuevas formas de resolver adecuadamente situaciones que le generan una tensión o incomodidad y que pueden desencadenar a la agresión. Y los objetivos en los padres, esto se basa en establecer pautas de convivencia, mejorar la modalidad vincular familiar. Gracias. Bien, ahora nuestro compañero John Figueroa nos va a ayudar con un caso clínico sobre un abuso sexual infantil para poder recapitular lo que hemos aprendido el día de hoy y poder ponerlo en práctica. Listo. Bueno, a consulta, María y Juan llegan al servicio de pediatría con un niño de 3 años y están preocupados con el diagnóstico que es abuso sexual infantil.
Este fue sugerido por una psicóloga y también un abogado indicó suspender el contacto con Pedro, que es en este caso el padre biológico del niño, sospechoso de ser el abusador. Este diagnóstico se sustenta en trastornos de conducta angelito, sobre todo en su comportamiento hipersexualizado. En este caso, Juan es la actual pareja de la madre y dice que todo el tiempo se cuelga de sus genitales, también notan masturbación compulsiva, que no para a pesar de las amenazas que se le realizan constantemente a los padres, o sea, las advertencias que ellos hacen, y también presenta conductas agresivas y no se concentra en ningún juego y no se relaciona con sus pares. Dentro de los datos de la familia, tenemos que ambos padres son peruanos, pero que tienen un solo hijo. Se separaron cuando el infante tenía apenas 1 año de vida y y la madre se vino a vivir a Argentina. El niño quedó en Perú al cuidado de su abuela paterna por un largo tiempo. Y luego fue a Argentina y actualmente vive con su madre y la pareja actual que tiene. La siguiente diapositiva. Ya. Al momento de la entrevista se determina que al infante le cuesta concentrarse, aunque se mostró bien predispuesto para el examen físico que se contempló. Está en buen estado general, el niño es eutrófico con buen peso y buena talla percentil. Se lo ve bien cuidado, no tiene antecedentes patológicos de importancia. El examen de la zona genital es normal, aunque se detectó un lenguaje muy pobre e ininteligible y con algunas palabras en media lengua. Bueno, haciéndole una pregunta a nuestra colega Nicole Gain, ¿tú crees que el hecho de que se encuentre un examen de la zona genital normal es indicador de que no existe abuso sexual? Bueno, compañero, pues no, necesariamente el hecho de que en el examen físico se haya demostrado, pues no podría decirse que se haya sido un abuso. Exacto, así es. El hecho de que no exista una violación de por medio o afectación de esta zona no significa que no haya existido abuso sexual. ¿Por qué? Porque nosotros en la entrevista y que tanto se le realizó tanto al niño como a los padres, tiene conductas hipersexualizadas, tiene problemas conductuales, presenta agresión y también tiene problemas a la hora de su lenguaje. Entonces, el tratamiento que nosotros podemos aconsejar aquí o la intervención sería netamente de plantear un abordaje interdisciplinario que concluya con el espacio terapéutico para el niño, un seguimiento pediátrico, un espacio para los adultos también de manera significativa, y también de la mano con trabajadoras sociales y psicológicas. Al momento de realizar, también se sugiere una terapia y de manera personal únicamente solo para el niño, porque de esta forma se ayuda al niño a tener un sentimiento de valor personal y también a lidiar con estas agresiones o comportamiento agresivo que él está teniendo. Esto sería la intervención. Gracias. Bien, para terminar este simposio vamos a tratar los trastornos del aprendizaje. Para poder definir un trastorno del aprendizaje, cuando se manifiestan dificultades en la adquisición y el uso de habilidades de escucha, el habla, de lectura, escritura, razonamiento o ya sea también por habilidades matemáticas. Estas alteraciones son intrínsecas del individuo, debido a las disfunciones del sistema nervioso central y pueden tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital. Siguiente, por favor. Bien, en los trastornos del aprendizaje y la lectura no se trata de una población homogénea. Existen sujetos que van a presentar problemas en el reconocimiento o la decodificación de las palabras.
Este grupo de niños es el que tradicionalmente se ha conocido como los disléxicos o con el retraso específico de la lectura. También otro grupo de niños son los que van a leer mal las palabras y van a manifestar problemas de la comprensión tanto escrita como el oral. Por último, también se han identificado otros niños que pueden manifestar dificultades en la comprensión, aunque leen, o ya sea que decodifiquen bien las palabras. Este entraría en el grupo de los niños hiperléxicos. En su evaluación de los trastornos de la lectura, dos aspectos de la evaluación de los trastornos de la lectura van a comprender lo que sería el acto de leer en sí y las funciones congénitas. Y las vamos a poder distinguir por las pruebas generales del lenguaje oral, las pruebas generales de la lectura y las pruebas específicas de la lectura, las cuales vamos a tratar en el tratamiento. Bueno, se va a tratar ya sea por el sistema de evaluación de la lectura basado en los procesos implicados, ya sea los procesos perceptivos, los cuales van a tratar las dificultades del proceso en el que se va a diseñar programas en los que se incluyen las actividades de la discriminación figura a fondo, en ejercicios de orientación espacial, en la discriminación en ya sea derecha, izquierda, delante o detrás, y en figuras incompletas. En los procesos léxicos, o ya sea déficit en el reconocimiento de las palabras, aquí se consigue la representación léxica de las palabras y su conexión con el significado mediante el emparejamiento signo, gráfico, significado. Estos ejercicios de discriminación visual de letras y sílabas también van a tener la asociación de letras y sílabas con sus correspondientes reglas de la conversación, ya sea las gramaticales. También en los procesos sintácticos. Aquí vamos a centrarnos en las mayores dificultades en las oraciones reversibles al no poderlas determinar qué papel desempeña cada uno de estos síctamas nominales de las oraciones. Y en procesos semánticos, el cual el objetivo del tratamiento de estos procesos se van a centrar en extraer las ideas principales, ya sea subrayando o coloreando los conceptos mediante resúmenes previos y posteriores a la lectura. Siguiente. En los trastornos de aprendizaje de la escritura, aquí los problemas se pueden presentar a dos niveles, ya sea en la escritura de palabras o en la redacción o la composición y no en escrita en palabras. Aquí las dificultades para la escritura de las palabras pueden estar originadas por problemas de las rutas monológicas, en palabras desconocidas y pseudopalabras o léxica en muchos errores ortográficos. Su evaluación se va a abordar en tres aspectos. Primero, en la evaluación de la habilidad de la composición escrita, ya sea en procesos, en la evaluación del texto, el producto y la evaluación del lenguaje oral, ya sea por el vocabulario, conocimientos previos en su producción del vocabulario, y para determinar si aquí las dificultades van a ser generales o específicas de la escritura. En su tratamiento, en sus procesos motores, aquí la independencia brazo-hombro, también antebrazo-brazo y etcétera. Y por último, la independencia de los dedos, que es el proceso que hace referencia a la educación manual, digital y visomotora. En sus procesos morfosintácticos, aquí el construir frases sintácticamente correctas, las actividades se centrarán en construir y también corregir las frases que le dificulten al niño. Y en procesos léxicos, en el cual se va a enseñar el vocabulario ortográfico básico, las reglas de la correspondencia, fonomegrafema, y en las habilidades fonológicas de la segmentación. Las actividades aquí serán multisensoriales, ya que el recuerdo de la ortografía de una palabra está formado por su recuerdo auditivo, visual y articulatorio. Siguiente. Bien, ahora el autismo. Las necesidades de los niños con autismo se centran en tres áreas problemáticas. La primera de ellas es la adquisición de patrones lingüísticos, la falta de las relaciones sociales y la inconsistencia o la irregularidad en las reacciones conductuales. El autismo es el síndrome que se presenta con varios grados de severidad. Para definir el autismo se debe tener en cuenta primero lo que es la edad del inicio del proceso, el cual se presenta generalmente en los 30 meses de vida.
los problemas en el desarrollo social del niño que no corresponden a su edad cronológica, los problemas en la adquisición de los patrones lingüísticos y la inconsistencia en la identidad, la cual manifiesta por medio de las conductas repetitivas en los juegos estereotipados y una marcada resistencia en el cambio. El trastorno de red no se incluye como un subgrupo del autismo, sino que es un desorden degenerativo desarrollado. Este elemento común va a presentar en ambos desórdenes en la pérdida de interés por el entorno social y la falta de conducta ojo a ojo. También el trastorno de Asperger o otros trastornos generalizados del desarrollo puede igualmente ser confundido con el autismo. Sin embargo, este problema puede distinguirse del trastorno autista por la ausencia del retraso del desarrollo del lenguaje. Siguiente. En su estudio, para realizar un estudio acertado del autista, deben tomarse en consideración una diversidad de criterios. Entre ellos se debe tener en cuenta una delimitación de las capacidades de los niños, cuáles son sus áreas fuertes y débiles, definir sus conductas, así como efectuar también un diagnóstico sobre posibles deficiencias visuales y auditivas. En su tratamiento, el mejor resultado ha sido el uso de la terapia conductual aplicada. Aquí la tendencia actual va dirigida hacia los métodos educativos, ya que al no poseer el niño un repertorio conductual básico, este debe estructurarse sistemáticamente para ir desarrollando en ellos las habilidades de cual carecen. Muy bien, les agradecemos por la atención prestada a este simposio. Gracias. Ok, luego de haber escuchado todos los temas que nuestros compañeros han expuesto el día de hoy, podemos concluir que para que estos niños tengan una vida normal y oportuna, debemos de reconocer los signos y síntomas que van a tener estos niños, como ya sea con una fobia, una ansiedad, o incluso en caso de abuso, para poder tratarlos con tiempo y que estos niños puedan reintegrarse a la sociedad como los niños normales. Muchas gracias a todos los ponentes por haber asistido el día de hoy y habernos iluminado un poco con la información, y esperamos que en una próxima ocasión podamos reunirnos y podamos otra vez poder compartir un poco nuestros conocimientos. Muchas gracias.